Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero comentar y quiero empezar hablando un poquitito acerca, esta semana yo en el discipulado de mis pastores, de mi pastor, empezamos hablando acerca de la identificación de nosotros, los ministros, como padres y el referente que tenemos, que es nuestro Padre. La palabra del Señor dice, ¿verdad? A nadie llaméis Padre nuestro, Padre, ¿verdad? La traducción que hace ahí Valera, Reina y Valera, no es del todo lo que se quisiera. Marquito, no sé si me oye. Que me saque la música, porfa. Y la verdad es que muchos piensan, ¿verdad?, que a nadie llamar padre, y eso realmente no es así, porque en la Biblia encontramos innumerables, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Isaac le dice a su papá, dice, Padre mío, ¿dónde está el cordero? Entonces, no podríamos decir padre. O, por ejemplo, cuando Eliseo le habla a Elías y lo consideraba su padre, un padre espiritual, ¿verdad? Y él dice, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Por ejemplo, a Elías también se le consideraba un padre. David consideraba padre a Saúl y Saúl consideraba hijo a David. Tenemos en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, ese es el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, aunque tengáis 10.000 años, yo soy vuestro padre. El apóstol Juan dice, hijitos. Uno tiene hijos porque es padre. El apóstol Pedro también habla de hijitos, ¿verdad? Y habla de la paternidad. Judas también. Entonces es importante, Judas, en el libro de Judas. Entonces, importante que nosotros sepamos, cuando el párrafo dice, a nadie llaméis padre aquí en la tierra, está diciendo, a nadie llamen, y es lo que le faltó, Padre Celestial. Padre nuestro, Padre Celestial. Porque uno es vuestro Padre y hay solo un Padre Celestial. Padres en lo natural, padre físico, yo soy papá, ¿verdad? Y yo tuve un papá y mi papá tuvo otro papá. Entonces, padres en lo carnal, en lo terrenal, hay millones de millones. Y padres espirituales, es esta relación entre lo celestial y lo terrenal. Amén. Y no se debe de confundir. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de saber. No es el mensaje, pero quería aclararlo. En la palabra del Señor encontramos de todo padre, sea natural, o sea del espíritu, o sea de este Padre que hace este nexo, este link, ¿verdad?, entre lo celestial y lo terrenal, que serían ministros. Todo padre debe de parecerse a su padre, al Padre, ¿verdad?, que es nuestro Dios. Y yo pude ir mirando, ¿verdad?, y recogiendo espigas, vi esto que tenemos en la palabra del Señor, que Dios se manifiesta como Padre a sus hijos en diversas facetas. Y usted va a encontrar aquí, esto tenemos que irlo estudiando, pero está Padre de huérfanos, ahí te puse la cita, aparece como Padre eterno, Él es Padre de gloria, Él es Padre santo,
Él es Padre justo, Él es Padre de los espíritus. Atento con eso cuando lo estudiemos. Padre de las luces, Padre celestial y Padre de misericordia. Y lo dejé al último porque justamente es el tema que quiero compartir y al cual el Señor me enfocó para darle luz esta mañana. De manera que Dios se puede manifestar a todos nosotros como Padre de huérfanos, como Padre eterno, como Padre de gloria, como Padre santo, como Padre justo, Padre de los espíritus, Padre celestial y Padre de misericordia. Todos ellos están bajo el amparo. Quizás debería haber puesto Padre celestial de primero, quise ponerlo del Antiguo Testamento, pero Padre celestial bajo esa columna se engloban todas las demás capacidades que tiene el Padre. Ahora, quiero compartir contigo esta mañana esta palabra que el Señor puso en mi corazón y que me la ministró desde el día jueves cuando mi pastor estuvo hablando de esto y luego, ¿verdad? Nosotros empezamos a recabar y a espigar y a estudiar y a decir, Señor, ¿qué más tienes con respecto a esto? Y el Padre de misericordia. Y si Dios es Padre de misericordia, significa que Él se va a manifestar con estas características. Quiero recordarte cada una de las facetas de Padre de Dios tiene características. Y esas son muy importantes de estudiar. Pero yo quiero hoy hablarte de estas facetas, de las facetas del Padre de misericordia. ¿Qué significa que Él sea un Padre de misericordia? ¿Cómo nos llega a nosotros esa misericordia? ¿Cómo nosotros tenemos que transformarnos también en Padre de misericordia? Por ejemplo, si yo soy un padre natural, padre en lo carnal, tengo que tener y tengo al Señor, tengo al Padre celestial, tengo al Padre nuestro como mi Padre, pues yo me tengo que parecer a Él. Entonces, debo de ser un padre también, ¿verdad? Que tenga características de misericordia. Si yo soy, ¿verdad? Y Él es mi Padre, Él es Padre justo, entonces yo debo ser justo. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Y es un párrafo muy conocido. Y yo quiero que usted lo vea conmigo. Y dice, pero tú cuando ores, atento, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y aquí lo primero que te quiero mencionar es que Dios se manifiesta a nosotros y se va a manifestar a tu vida como un Padre que mira en lo secreto. Y el Padre que mira en lo secreto, no cualquiera. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que aquello que usted hace en público, lo que hacemos público, la gente lo va a reconocer. Pero aquello que hacemos en secreto, nadie lo puede ver. Solamente tu Padre. De manera que hay características del Padre que quiere encontrarse contigo a solas. Dios quiere, es importante cuando oramos, claro que es importante. Es importante cuando alabamos al Señor, es muy importante. Pero quiero decirte que el Padre quiere encontrarse contigo a solas. Ese Padre de misericordia. Y Mateo 6, verso 8 dice, por tanto, si los gentiles les gusta, ¿verdad? Que todos se enteren y van a palabrerías y repeticiones, no voy a entrar en eso, pero Dios quiere mirar en tu secreto. Y dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre, estoy hablando del Padre nuestro, sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis.
Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué he querido empezar con este párrafo? Porque este párrafo nos habla de la enseñanza de Jesús cuando Él está con los discípulos y ellos, ¿verdad?, tienen un montón de dudas y un montón de situaciones y hablan acerca de la oración. Pero el Señor le dice: mire, cuando ustedes vayan a orar, no anden repitiendo lo que todos repiten, sino que anda al secreto y en el secreto dile lo que está en tu corazón. Tengo pena, Señor. Estoy pasando por aflicción. Señor, te doy gracias. Señor, tengo gozo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? El Señor Jesús, y lo vimos en el mensaje pasado, tenía la costumbre de ir al monte de los olivos, pero era un lugar secreto. Era el lugar donde Él se encontraba con su Padre. Era el lugar donde Él, ¿verdad?, acudía al regazo del Padre para poder ser y recibir todas estas manifestaciones del Padre Nuestro. ¿Qué es lo que hay en el Padre Nuestro? ¿Qué tiene el Padre Nuestro para entregarnos? Y es lo que quiero compartir contigo, una faceta del Padre Nuestro. Padre de misericordia. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Mire qué extraordinario. Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hermanos amados, qué extraordinario es esto, porque todo lo que el Padre es, quiere que sus hijos lo sean. Así como el Padre es, así soy yo. Yo no soy nada que mi Padre no sea. El Padre y yo uno somos. Aquí nos está diciendo, si el Padre y yo, el Padre y Cristo son uno, ahora que yo estoy en Cristo, tengo que estar unido al Padre. Y mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo está señalando, el apóstol Pablo está señalando. Bendito sea el Dios y Padre. Es Dios y Padre. Es Dios, pero tiene características. Es Dios, pero tiene estas características. ¿Cuál función está cumpliendo? Está cumpliendo una función de Padre. Jesucristo es Dios y es Hijo. Es Dios y cumple características de Hijo. Entonces dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Y luego dice Dios de toda consolación. Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Una de las cosas que hace el Padre de misericordia es que tiene consuelo. Si hay algo que un papá debe hacer es cuando un hijo está pasando un momento difícil, atraerlo a su pecho y decirle, tranquilo, vamos a salir, vas a salir de esto. Hoy no miras quizás soluciones, pero Dios tiene la oportunidad para darte paz. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como pastores, como ministros, es impartirle paz a la gente. Es traer consuelo al corazón del pueblo. Es decirle, sí, estamos viviendo este tiempo terrible, pero ¿sabe qué? Tenemos al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también es Dios y Padre nuestro, porque Jesucristo nos lo trasladó. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Te lo voy a decir de esta manera, nosotros que no éramos hijos, ahora somos hijos. El hecho de que el Padre sea Padre de misericordia y trae consolación,
provoca que Cristo se transforme en un hijo de consolación. Y luego nos dice, para que nosotros podamos consolar. No sé si me sigue la línea de ideas. Padre de misericordia, Hijo misericordioso, nosotros misericordiosos. Padre de consuelo, Hijo de consuelo, nosotros también consolamos. Para consolar a los que están en cualquier aflicción, dice, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Escúcheme esto, por favor. Yo no puedo consolar a otra persona si no es con el consuelo de parte de Dios, con el que yo he sido consolado. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, tenemos que entender, de gracia recibiste, de gracia yo doy. De gracia tengo algo y de esa gracia yo le voy a dar al Señor y le voy a dar a mis hermanos y yo voy a ser agradecido. ¿Con qué? Con todo lo que Dios ha puesto en mí. Y si yo he sido consolado, Dios me insta y me dice, tú debes hacer lo que tu Padre hace. Muchas veces yo oré y he orado, y usted también, me imagino que también, y ha orado diciendo, Señor, ten misericordia. ¿Ha dicho alguna vez esa palabra? Señor, ten misericordia. Cantidad de veces. Yo cantidad de veces. ¿Alguna vez usted ha dicho, Señor, bendíceme? ¿Bendice a tu pueblo? ¿Con qué bendición? Imagínense que Dios tiene un cofre aquí lleno de bendiciones y son distintas. Señor, bendíceme. Y Dios te dice, ¿con qué? Bendíceme, Señor. Okay, ¿pero con qué? Señor, bendíceme. ¿Con qué? La Biblia dice, bendícenos, Señor, con las bendiciones prometidas a David, tu siervo, de que no faltaría en el trono. Y le recuerdan cuáles eran las bendiciones, cuáles eran las misericordias. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en esa palabra y empezar. Yo siempre digo, hay que ser específico con Dios. Y esta mañana yo te quiero mostrar lo que en la palabra empecé a investigar y a mirar, ¿verdad? Todas las palabras que significan misericordia. Todas las palabras que representan misericordia. Si quiere sacar fotos, también lo puede, hágalo, ¿verdad? O grábelo, no sé. Pero saca, porque de ahí usted va a poder orar y va a poder direccionar su vida en la misericordia. Señor, dame la misericordia tal. Mire, misericordia. Para decir misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 12 palabras. Qué interesante que sean 12. Dice, la primera palabra es la palabra jamal. Jamal significa, es misericordia, pero es la misericordia del perdón. Es la misericordia de Dios, ¿verdad? O es la misericordia nuestra de poder perdonar. He alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que alcancé? Alcancé el perdón. Por lo tanto, usted y yo, que hemos sido perdonados, hemos alcanzado la misericordia jamal. La misericordia jamal. Luego, la misericordia gemla. Que fíjate que prácticamente se escriben muy parecidos, solo cambia, ¿verdad?, la acentuación, pero tiene que ver con clemencia. Es una misericordia de clemente. Clemente y misericordioso es Jehová. Es la clemencia, ¿verdad? Es cuando usted va y con un corazón contrito y humillado viene y le pide. El Señor te extiende clemencia. La misericordia gesed, que es fidelidad. Que Dios sea y se manifieste en fidelidad es una misericordia. La misericordia rajam. Esa misericordia tiene que ver con vientre. La otra palabra que aparecía ahí era útero, matriz. Cuando Dios le da una misericordia a una mujer.
Pero también quiero decirte que la iglesia es un útero, es una matriz, es un vientre de donde salen hijos. Por lo tanto, la iglesia es una misericordia de Dios para el mundo. Extraordinario, hermano. Luego, esta palabra raham también es acariciar, como la madre acaricia a su hijo. Luego, Hanan, que es favorecer, es el favor de Dios. Gen, que significa gracia, es misericordia, pero expresada a través de la gracia. He hallado gracia a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hallaste? Misericordia. Hallaste gracia delante de Dios y de los hombres. Es la misericordia. Te pido, Señor, misericordia en la gracia, que sea aceptado. Usted va a pedir un trabajo, Señor, que pueda caer en la gracia con aquellos que me van a ofrecer el trabajo. Señor, que tenga gracia de Dios para el cliente, que tenga gracia de Dios para ir delante de ti, que me extiendas tu cetro. Rakhum significa compasivo. Es la misericordia que Dios tiene compasión en medio de toda adversidad. La palabra juz, ahí están los números por si los quiere buscar, es súplica, misericordia, súplica. Yo vengo a ti, Señor, con en súplica. Y Dios extiende su misericordia, porque yo en súplica estoy implorando la misericordia de Dios sobre mi vida. Otra palabra es Naham. Y Naham significa aliento. Otra forma, y esta misericordia, y yo te invito para que tú la practiques. Señor, yo apelo a tu misericordia Naham, que es aliento, pero también significa respiración. ¿Cuántos necesitan respirar mejor en este tiempo? ¿Cuántos necesitan el aliento de Dios, el soplo de Dios? El aliento de Dios, el soplo que trae vida. Señor, dame la misericordia Naham. Porque en esa misericordia, Señor, el soplo de Dios, el aliento viene. Extiende tu misericordia, Señor. Tú eres Padre de todo esto. Eres Padre de misericordias. No la misericordia, sino misericordias en plural. Hasid, es piadoso. Piadoso. En el Nuevo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos más bien que palabras, encontramos conceptos. Y el primero que encontré es eleo, que significa alcanzar misericordia. Eleo. Significa, Señor, hemos de alcanzar. Mi apóstol estuvo hablando acerca de todas las cosas que se deben de alcanzar. Esto se debe de alcanzar. Se debe de alcanzar la misericordia. Usted tiene a su izquierda, tiene toda la misericordia del Antiguo Testamento y todo el conceptos en el Nuevo. Recuerde que el Antiguo es sombra del Nuevo. Y yo aplico en el Nuevo. Y pongo todo lo que yo he aprendido, lo empiezo a aplicar. Ahora, eleo significa alcanzar misericordia. Y una de las cosas que están en la palabra del Señor, y si están es porque tiene que funcionar. Tenemos que llegar a alcanzar esa misericordia. Y nosotros tenemos que aprender a pedir y aprender a comunicarnos con nuestro Padre, porque al comunicarnos con nuestro Padre vamos a tener esta conexión. La segunda palabra es eleos. Y eleos es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe. Eleos. ¿Qué es lo que es eleos? La manifestación externa de la compasión, de la misericordia. Y da por sentado la necesidad en aquel que la recibe. ¿Sabe? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Veo que hay una necesidad. En el nombre de Jesús, levántate.
es la manifestación externa de la compasión. Jesús diciéndole, ¿por qué estás aquí? No, llevo 38 años y no, nadie me mete en el estanque, otro viene más rápido que yo y pierdo mi oportunidad. Toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu esterilla, vete a tu casa. Toma lo que te mantiene aquí y vete a tu casa. Jesús viene y ve una necesidad. Es la manifestación externa de la compasión, eleos. Y hermanos amados, hoy tenemos a muchos que están pasando una necesidad y que están pasando la aflicción y que están pasando, hermano, la prueba. Y el Señor te dice, ahora te voy a expresar la misericordia, eleos. Te estoy mirando y va a haber una manifestación externa, no solo interna, sino externa. Dios tiene misericordia de ti internamente, pero ahora la externa, que es que se provoque el milagro. Recíbelo en el nombre de Jesús. Número 3, la misericordia splanchnisomai. Splanchnisomai significa sentir que las entrañas anhelan. Wow. Es tener esta misericordia que nace desde lo profundo. Y Dios trae para ti. Y Él desde su interior, desde lo más profundo de Dios, quiere extenderte su misericordia. Hay una misericordia, es una misericordia que a veces no se entiende mucho, que es la misericordia kakos. Y en la misericordia kakos nos habla del padecer. Y que en medio del padecimiento Dios extiende misericordia. Que en medio del padecimiento Dios te extiende su bondad. Porque Él es Padre de misericordias. La palabra josios es misericordia mediante un siervo leal. Dios extiende misericordia a aquellos que, a los siervos, ¿verdad? Siervos leales. Dios les expresa su misericordia. Les expresa, ¿verdad? Esta bendición maravillosa de decir, tú eres josios. Eres un siervo leal, por lo tanto mereces mi misericordia. Otra palabra es la palabra oiktirmos, significa piedad hacia los males de otros. Piedad hacia los males de otros. Ejemplo, deme un ejemplo. Viene la mujer sirofenicia, no es del pueblo, no es de los hijos de Dios. Sin embargo, ella viene y le pide por su hija, y Jesús dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Ella dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se maravilla y dice, no he visto tanta fe. Y Él tiene piedad hacia los males de otros. Y por último, esta palabra que lo más probable que la vamos a desarrollar mucho en la segunda parte, hoy por la tarde, que es la palabra sozo. Y sozo significa librar o proteger, significa preservar, significa salvar y significa sanar. Esa misericordia que libra, que protege, que preserva, que salva y que sana. Cuando usted mire ahora las misericordias y usted le diga, Señor, yo apelo a tu misericordia, dígale, apelo a tu misericordia de perdón, apelo a tu misericordia de clemencia, apelo a la misericordia de la fidelidad, apelo a la misericordia, Señor, del vientre, Señor, que nos permite dar y también recibir, a acariciar, a favorecer, favoréceme, Señor, acaríciame, Señor, dame de tu gracia, Señor, extiende tu compasión.
cúbreme. Señor, en la súplica, óyeme. Dame tu aliento, sé piadoso, Señor. Permíteme alcanzar misericordia. Señor, manifiesta tu misericordia sobre mi casa, sobre mis hijos, Señor, esa misericordia, Helios. Señor, desde las entrañas, Señor, manifiesta tu misericordia. Aún en el padecimiento, compadécete. Señor, en el servicio leal, Señor, ten misericordia. Ten piedad de los males que pasamos. Líbranos, protégenos, presérvanos, sálvanos, sánanos. En esta mañana, bendito sea el nombre del Señor. Entonces entender que las misericordias del Señor, cuando yo me tocaba ir a dejar a Josué, está aquí conmigo, íbamos a dejar a Josué en la mañana al colegio, y yo le decía a Josué, hoy es un nuevo día, y la palabra del Señor dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy, Josué, Dios tiene una nueva misericordia para ti. Y en ese tiempo no había estudiado yo la misericordia. Pero cuando miro toda la misericordia, wow, Dios tiene cada día una misericordia para ti. Dios tiene cada día una palabra para tu vida. Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere extender la clemencia, perdonar, ayudar, gracia. Mire, tremenda. Y le pedíamos las misericordias al Señor. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 dice que las misericordias, género, singular o plural. ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que es? Plural. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Hermano, aleluya. Aleluya. Pues las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Las misericordias del Señor. Escúchame, tú que me estás escuchando ahí, las misericordias del Señor jamás terminan. Porque nunca fallan sus bondades. Parte de lo que Dios es, parte de lo que Dios está derramando sobre nosotros son sus bondades. Sus bondades tienen que ver con la misericordia. Y su palabra dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Mi querido amigo, hermano, amiga, hermana, no sé dónde estás en este momento. No sé en qué momento de tu vida estás viviendo. ¿Y qué procesos estás pasando? Pero quiero decirte que todas las misericordias del Señor jamás terminan. Pastor, no me he sentido acariciado. El Señor muchas veces trabaja y trata con tu vida y empieza a ministrar tu corazón. Y a veces uno dice, parece que Dios no está conmigo, y no sabes que la bondad de Dios te está rodeando. Durante 3 años, Dios guardó la vida de Elías. Durante años él se tuvo que esconder y, como yo decía, andar en cuarentena, guardado, apartado. Y él decía de sí mismo, solo yo he quedado, solo yo quedo. Y de pronto Dios le dice, Elías, hay 7,000 que aún no doblan sus rodillas ante Baal. Y te voy a decir una cosa. Muchas veces yo no te hablo y no te he hablado, no porque no quiera hablarte, sino que porque necesito que pases el proceso, y en la prueba y en el momento, ¿verdad?, que estás viviendo vas a crecer y vas a madurar y vas a empezar a ver que la provisión viene del Señor y que de pronto la gloria del Señor viene. Dios se va a manifestar a tu vida y a tu corazón.
Estamos viviendo tiempos difíciles, claro que sí. Y sé que en medio de lo que vivimos, en medio de lo que pasamos, en medio de lo que estamos viviendo, muchas veces, pero muchas veces, nos sentimos abandonados. Sentimos como que se nos cayó el mundo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios tiene cuidado de ti. Y Dios tiene cuidado de mí. Puedes decir conmigo, Señor, entiendo que las misericordias del Señor, diga conmigo, jamás terminan. Jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. No sé si estamos saliendo. Ok, pero ¿todo lo demás está bien? ¿Seguro? Porque no tengo aquí para cargar el internet. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ok, perfecto. Mire que ya estoy curado de espanto. Segundo de Samuel, capítulo 24, verso 14. Dice, respondió David a Gad, Gad el vidente, el profeta, dice, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias. Plural, vuelvo a decir, pero no caiga yo en manos de hombre. Tener conciencia de sus misericordias te librará de tus enemigos. Cuando usted sabe que usted puede estar en la mano del Señor. Aquí David está diciendo, sabes, mire, yo me equivoqué, mire lo que he hecho, me puse a censar el pueblo, me quise dar una vanagloria, pero hoy yo quiero pedirle al Señor que me perdone y que me libre de todo ese mal pensamiento, ¿verdad? Y decirle, Señor, ven a mi vida. El profeta le dice, te voy a dar tres opciones. Y le da A, B, C. Y él dice, que caiga yo en manos del Señor. Mira, estoy muy angustiado. Respondió David y dice, yo estoy muy angustiado. Te ruego, que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias. Amados, es importante tener conciencia de las misericordias de Dios. Es importante tener conciencia quién es Dios en tu vida. Es importante tener conciencia quién es el Señor y por qué tú estás donde estás. Y aun cuando hayas caído en pecado, y aun cuando hayas caído en el error, poderoso es el Señor para darte una nueva oportunidad. Poderoso es el Señor para guiarte. Poderoso es el Señor para darte una vez más de su Espíritu. Caiga yo en tu mano y no en las de mis enemigos. Segundo de Crónicas 6:42 dice, oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. No rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tus misericordias. David, al conocer las misericordias, él las recordaba al Señor. Es decir, Señor, no me rechaces a mí. Soy tu ungido. Acuérdate de las misericordias. Acuérdate de las misericordias con tu siervo David. Acuérdate que hiciste un pacto conmigo. Acuérdate que prometiste que tú me edificarías casa. Acuérdate, Señor, de que tú estarías y me librarías de manos de mis adversarios. Acuérdate, Señor, que tú me prometiste que nadie podría oponerse. Acuérdate, Señor.
David recordaba las misericordias al Señor. David recordaba y le decía, acuérdate, ten en memoria. La palabra del Señor nos dice que hay un libro que se llama el libro de las memorias. Y en ese libro de las memorias está todo lo que Dios ha dicho de ti y todo lo que tú has dicho también. Todo lo que tú has hecho. Ahí está escrito en el libro de las memorias. Recuerda. Haz oraciones. Por eso la palabra del Señor, por eso quise empezar con este párrafo. Cuando quieras ir al Señor, ve a tu lugar secreto. Y en ese lugar secreto, tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar. David conocía. ¿Por qué David conocía? Porque David se había transformado en un hombre conforme al corazón de Dios. Quien se transforma en alguien que conoce el corazón de Dios, sabe que su Dios es misericordioso. David escribía en el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y es grande en misericordia. Y no contenderá para siempre, ni para siempre va a guardar el enojo. Las misericordias dadas a David, David sabía que tenía un límite. David sabía que Dios lo iba a corregir, pero que nunca lo iba a destruir. Escúchame, Dios te corrige, nunca te destruye. Satanás te extravía y te destruye. Por eso David dice, yo prefiero estar en tu casa. Salmo 25, verso 6. Acuérdate, otra vez, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias. Y aquí dice que son eternas. Son eternas. Y aquí yo puse, ¿verdad? No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Si te vas a acordar de mí, Señor, pásame por el filtro de la misericordia, Señor. Porque no te acuerdes de mis pecados, Señor. Mire, ¿le da vergüenza los pecados que usted ha cometido? A mí sí, hermano. Ni mirar me dan ganas. Pero ¿qué hace David? Le dice, acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Las misericordias no tienen fecha de caducidad. ¿Me escuchó? Las misericordias no tienen fecha de caducidad, porque son eternas. Y Dios tiene para ti bendiciones eternas, misericordias eternas. ¿Qué significa eterna, pastor? ¿Significa que un día empezaron? No, siempre fueron. Esa es la diferencia, hermano de Dios. La misericordia de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque siempre fue. Es un círculo. No tiene ni principio ni fin. Siempre fue su misericordia. En la eternidad había misericordia para ti. En la tierra hay misericordia para ti. Y cuando volvamos a Él, seguiremos con las misericordias. Y Él le dice, Señor, cuando venga el juicio, acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Señor, no te acuerdes. Mire lo que dice aquí, a ver si podemos poner este slide. Le dice, acuérdate, Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Y después le dice, pero no te acuerdes de los pecados de mi juventud. No te acuerdes de mis transgresiones. Y vuelve a decir, acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Acuérdate de la compasión, acuérdate de la misericordia, no te acuerdes de los pecados de mi juventud y acuérdate de mí. Y cuando te vayas a acordar de mí, Señor, acuérdate conforme a tu misericordia. Por tu bondad, oh Señor. Esta es la forma como debemos orar.
Esta es la forma, porque el enemigo sabe lo que, el enemigo que dice, no, acuérdate que él te falló, acuérdate lo que hizo, acuérdate lo que dijo, acuérdate de las palabras que te mencionó, acuérdate que dijo, me voy y no vuelvo más, acuérdate que dijo, no me interesa lo que dice el pastor, acuérdate que dijo, no me interesa lo que dice la palabra, yo voy a hacer lo que me dé la regalada gana, no me interesa, la Biblia es un libro ya antiquísimo, eso era para otro tiempo, ahora estamos en tiempos modernos. No, Señor, ten misericordia. Estaba hablando puras sandeces, Señor. En ese momento estaba fuera de sí. Estaba loco, Señor, porque cualquiera que esté sin ti está loco, está apartado de la realidad, de la verdad. Señor, no tomes en cuenta. Pero acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Porque hay una misericordia llamada bondad. Salmo 25:10. Todas las sendas del Señor son misericordia. Mira qué maravilloso, Josué. Todas las sendas, todos los caminos del Señor son misericordia. Y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. David sabe que todos los caminos por los que Dios se comunica con él son de misericordia. Mire, hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma, pero a Cristo no. Hay un solo camino al Padre. ¿Ok? Hay un solo camino al Padre. Atento con esto. Un solo camino al Padre, mediante Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok. Pero del Padre a nosotros se manifiesta de diferentes formas y hay muchas sendas de misericordia por las cuales usted puede transitar, y en esas sendas no te llevan a salvación, pero sí te llevan, ¿verdad?, a la misericordia del Padre. Qué maravilloso es el Señor en medio de nosotros. Qué extraordinario es el Señor en medio de nosotros. Qué extraordinario saber que Él está con nosotros, en nosotros. Que su favor está cada día y nos guarda. Y que hay sendas por las cuales usted puede transitar. Y yo quiero invitarte hoy para que tú puedas ir y empezar a caminar por esas sendas. Que puedas ir a las sendas del Señor y decir, Señor, aquí vengo. Salmo 89, verso 1 dice, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Hoy mi esposa, hablamos ahí en el Salmo 25, dice, cantaré de tus victorias. Y quiero decirte que hay que cantar de sus misericordias. Se deben de recordar en las alabanzas. Se deben de recordar en las alabanzas. El Señor me dio una canción, no sé si estará por ahí, que es Abba Padre. No sé si se podría solo escuchar, no sé si, sé que los meto en problemas, pero si se pudiera, esa Abba Padre. Porque una de las cosas que nosotros debemos de cantar es acerca de su misericordia. La misericordia del Señor se deben de cantar. Hay un canto que vamos a cantar todos aquellos que lleguemos a la presencia del Señor, que es el canto de los redimidos. Es el canto de aquellos que alcanzaron misericordia. ¿Cuál misericordia? La misericordia de la salvación. La misericordia de la bondad, la misericordia del poder, la misericordia de la gracia, la misericordia de la salud, de la salvación. Esa misericordia soso que te digo que tenemos que hincarle el diente y estudiarla. Todas esas misericordias hay que se me mete aquí. Hay que buscarla. Isaías 63:7 dice, las misericordias del Señor recordaré
Las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Se deben de recordar en las alabanzas. Se deben de recordar en las alabanzas. ¿Qué cosa? La multitud de sus misericordias. Si vemos aquí, vamos a ver, hay multitud de misericordias. La fidelidad por generaciones. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Las misericordias, las sendas del Señor. Vamos a ver aquí, ¿verdad? De acordarse de la compasión del Señor. Vamos a mirar, ¿verdad? Que son miles las misericordias, son eternas las misericordias. Tenemos que aprender y saber que en medio de todo lo que vivimos, Dios se va a manifestar. Quiero ir terminando. Isaías 63:7, las misericordias del Señor recordaré. Las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor y la gran bondad hacia la casa de Israel. Y vuelvo a subrayar, conforme a la multitud de sus misericordias. Yo sé, y soy alguien que ha probado de esa misericordia que Él ha venido sobre nuestras vidas para darnos de su bondad. Termino con este verso, Romanos capítulo 12, verso 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Por consiguiente, hermanos, os ruego por esas misericordias. Quiero que escuche un poquitito esta alabanza. Y la luz de tu mirada alumbrará. Contigo quiero estar. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Rey. Te adoramos, Señor. Ahí donde usted está, ¿por qué no levantas tus manos al Señor? ¿Por qué no le das gracias al Padre de las misericordias? Y le dices, Señor, aquí estamos, en tus brazos. En tus brazos quiero descansar, Señor. Esa misericordia del soplo de Dios. Esa misericordia, Señor, que tú dejaste para nosotros, Señor. Que el favor de Dios venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Misericordias de perdón. Misericordias de clemencia, misericordia de fidelidad, Señor. Esa misericordia, Señor, que nos llena de gracia, de caricias, de favores, de gracia, de compasión, que nos cubre, de súplicas, de aliento, de piedad. Señor, alcanzamos esa misericordia. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.